Hola a todos y todas, les traigo la novela Teen Wolf. Lobos adolescentes. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad: no soy dueño de Teen Wolf, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado Jeff Davis y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale al botón de me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete. Capítulo 17. Era la oscuridad de la noche cuando cierto profesor de ciencias estaba terminando algunas pruebas de último minuto para calificar. Estaba limpiando su escritorio para la noche cuando notó una nueva hoja de papel que no había dejado. Lo recogió y vio que era una lista de nombres y todos tenían X en ellos. Harris reconoció a algunos de los nombres como las personas que habían muerto en los asesinatos recientes. Había un nombre más en la lista que no tenía una X, el suyo. Iba a irse cuando escuchó pasos pesados detrás de él. Por favor, no me mates, dijo. La voz gruñía y era profunda mientras flexionaba sus garras. ¿Sabes quién escribió esa lista? Laura, dijo Harris. Laura Ale. ¿Sabes por qué te estaba buscando? Preguntó la voz profunda. Sé por qué. Date la vuelta, Adrián. Harris no quería. Date la vuelta y te mostraré. Date la vuelta. No, gritó Harris manteniendo la mirada hacia otro lado. Por favor, suplicó. A la voz no le importaba. Mírame. Mira lo que has hecho, rugió antes de que una silla volara y no alcanzara la cabeza de Harris. Luego, Harris fue derribado cuando Derek se acercó para cubrirlo. Ambos miraron hacia atrás para ver que la figura había salido por la puerta trasera. Derek estaba a punto de perseguirlo cuando el sonido de sirenas y luces inundó la habitación. La policía estaba allí y Derek tuvo que salir bajo fianza antes de perder el rastro del alfa. Derek corría por las calles de la ciudad antes de entrar en la ferretería de la ciudad para tratar de perder los coches de policía. Uno de ellos sujetando al sheriff. Estaban tratando de encajonarlo, pero él solo pudo esquivarlos. Sin embargo, había alguien mirando un poco más adelante. Está a pie, dijo Chris por un walkie-talkie. Simplemente se dirigió a la fábrica de hierro. Espera, corriendo, dijo Kate al otro lado de la línea. A la fundición. ¿A pie? Sí, eso es lo que dije, dijo Chris antes de cortar. Kate se limitó a negar con la cabeza. Entonces, ¿quién diablos está conduciendo su auto? Kate conducía en este momento detrás del Camaro de Derek, pero el que estaba detrás del volante era alguien que ella no habría adivinado. En el auto, Scott agarraba nerviosamente el volante mientras Stiles estaba en el asiento de al lado mirando hacia atrás. ¿Más rápido? Preguntó Scott. Stiles lo miró. Mucho más rápido, dijo como si fuera obvio. Scott luego le puso gasolina extra. De vuelta en la ferretería, la policía soltó a los perros para que inmovilizaran al sospechoso perseguido, pero Derek rápidamente se dio la vuelta y les gruñó para que retrocedieran aterrorizados. El sheriff Stilinski y sus compañeros estaban confundidos. De vuelta con la persecución de Kate por ellos, Stiles apretó los dientes mientras Kate todavía estaba detrás de ellos. ¿Sabes, Scott? No creo que estés captando el concepto de una persecución de autos. Se supone que no debes permitir que el que nos persigue nos mantenga a la vista. Si conduzco más rápido, nos mataré, dijo todavía tan tenso como una piedra. Bueno, si no vas más rápido nos van a matar. Stiles respondió. Luego, Scott fue y empujó el auto lo más rápido que pudo y, muy pronto, Stiles perdió de vista el auto de Kate. Se han ido, dijo confundido. Eso es bueno, ¿verdad? Preguntó Scott. Stiles tuvo una corazonada. Cogió la radio de la policía y la encendió. Todas las unidades, el sospechoso está a pie y se dirige a la fundición, gritó la voz de su padre. Scott compartió una mirada con él. Conduce. Rápido, le gruñó Stiles. Derek se estaba quedando sin lugares para correr de manera efectiva sin riesgo de que la policía viera su rostro. No podía permitirse que lo identificaran, no ahora. Entró en una parte de la ferretería que parecía tranquila hasta el momento, pero terminó cuando un rayo explotó justo a su lado. La visión de Derek se volvió borrosa por un momento antes de que pudiera concentrarse y ver a Chris Sargent en una barandilla alta recargando su ballesta. Derek se movió a tiempo antes de que pudiera ser alcanzado por su próximo rayo. Se puso a cubierto detrás de un montacargas y trató de ver en qué dirección podía correr ahora. No tuvo que mirar por mucho tiempo cuando las luces de su cámara lo iluminaron y su auto se estrelló contra la fundición.
Entra, gritó Stiles mientras le abría la puerta. Derek le dio una última mirada a Argent y los siguió. Argent reemplazó su ballesta con una automática, pero falló a Derek cuando saltó al auto y se alejó a toda velocidad. ¿Qué parte de pasar desapercibido no entendiste? Scott dijo molesto. Pero Derek simplemente golpeó el tablero. Maldita sea. Lo tenía. ¿El alfa? Preguntó Stiles. Sí. Estaba justo enfrente de mí y apareció la maldita policía. Vaya, déjalos. Solo están haciendo su trabajo, dijo Stiles en defensa de su padre, pero Derek solo lo miró. Stiles le devolvió la mirada. No te vieron, ¿verdad? No vieron bien tu cara. Si no lo vieron, entonces Derek todavía tenía una negación plausible de su lado. Podría afirmar que había estado fuera de la ciudad durante los últimos días o algo por lo que no habían podido encontrarlo. No. Derek respondió. Por supuesto que no tendría que preocuparme por eso si no fuera por alguien que me convirtió en el principal sospechoso de una ola de asesinatos. Dijo mirando a Scott. ¿Podemos pasar eso? Dijo Scott. Cometí un error estúpido. Lo entiendo. Yo diré, espetó Stiles. Pero discutamos sobre eso más tarde. ¿Cómo lo encontraste? Stiles dijo volviéndolos al problema real. Pero Derek no dijo nada y solo miró por la ventana. ¿Puedes tratar de confiar en nosotros por medio segundo? Scott escupió. Bueno, sabes que al menos puedes confiar en uno de nosotros, dijo Stiles arrastrando las palabras, haciendo que Scott se estremeciera por dentro. Derek dejó escapar un suspiro de frustración. Mira, la última vez que hablé con mi hermana, ella dijo que estaba cerca de descubrir algo. Dijo que encontró dos cosas. La primera era un tipo llamado Harris. Stiles entrecerró los ojos. ¿Nuestro profesor de química? Los propios ojos de Scott se entrecerraron. ¿Por qué él? Todavía no lo sé, les dijo. ¿Y cuál fue el segundo? Preguntó Scott. Derek luego fue y sacó algo de su bolsillo. Era un pedazo de papel. Algún tipo de símbolo. Scott lo vio y suspiró y ambos lo notaron. ¿Qué? Dijo Derek. ¿Sabes qué es esto? Scott parecía esforzarse por pronunciar las palabras. Lo he visto. En un collar, el collar de Allison. Stiles puso los ojos en blanco. Por supuesto que lo es, respiró mientras dejaba que su espalda se apoyara contra el asiento trasero. Scott los llevó a detenerse donde estaba estacionado el jeep de Stiles. Derek se alejó inmediatamente cuando ambos salieron. De nada. Stiles dijo después de él. Luego se volvió hacia Scott. Te dejaré. Su tono con él era plano. Scott resopló. Desde la luna llena, cada vez que tenían que estar juntos, Stiles siempre hablaba de negocios y él le decía lo mínimo. Ahora había una cooperación forzada entre los dos, y Scott lo odiaba. Sí, hola Stiles, dijo mientras caminaban hacia el jeep. Creo que deberíamos hablar. Ya sabes, sobre lo que pasó. Stiles simplemente se dirigió a la puerta del asiento del conductor. Cuando regresó esa noche, los dos no dijeron ninguna palabra al respecto. Simplemente se quedaron en la habitación y durmieron el resto de la luna llena esa noche. Por la mañana llegaron a un acuerdo solemne para simplemente olvidarse de eso, aunque esa era más una sugerencia de Stiles que de Scott. Pensé que habíamos acordado olvidarnos de eso. Me lastimaste. Yo te lastimé. Estamos a mano, dijo arrastrando las palabras mientras abría el auto. Solo espera. Stiles, por favor. Puedes parar. Scott lloró para que se detuviera y escuchara. Stiles se detuvo en seco y miró fijamente al suelo. Scott lo tomó como una señal. Lo siento. ¿De acuerdo? Lamento haber besado a Lidia. Que te haya llamado patético. Que te haya hecho todo eso. Sabes que nunca haría nada de eso para lastimarte. Fue solo la luna llena. Sí, lo tengo, espetó Stiles. Ahora puedes superarlo ya. ¿Cómo puedo yo cuando tú no puedes? Scott lloró. Lo entiendo, está bien. Solo has tratado de ayudarme y fui y te apuñalé por la espalda. No, más bien me apuñalaste en el corazón y me dejaste muerto en el camino, Scott, dijo finalmente mirándolo. Lo entiendo, te sentías molesto porque Allison te dejó y no querías lastimarte más. Pero, de todas las chicas en esta maldita tierra, ¿tuviste que elegirla a ella? Scott se quedó allí de pie con los brazos rígidos a los lados. Sí, dijo suavemente. Lo sé.
Stiles simplemente negó con la cabeza y pateó algunas piedritas que encontró en el suelo. Solo dime una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste tras Lidia? ¿También te gusta o algo así? No, dijo rápidamente. Entonces, ¿por qué? Stiles gritó casi desesperadamente. Yo no puedo, Scott negó con la cabeza. Dime por qué, Scott. Stiles dijo pisoteando hacia él. Stiles, le rogó que se detuviera. ¿Quieres que te perdone? ¿Que lo supere? Entonces me dirás la verdad. ¿Por qué me hiciste esto? Se volvió hacia él. Estilos. ¿Por qué? Stiles rugió. Porque estaba celoso. Él chasqueó. Scott ahora respiraba con dificultad después de eso. Estaba celoso, está bien. ¿Celoso de qué? De ti. ¿Está bien? Scott dijo sin aliento. Estaba celoso de ti, Stiles. Stiles se congeló y dejó ver su confusión. De todas las cosas que esperaba que Scott dijera, no era eso. Pensó que diría algo sobre tratar de lastimar a Allison. O simplemente no sabía lo que estaba haciendo. O simplemente quería no ser el único herido durante la luna llena. Los celos eran una sospecha, pero para poner celoso a su ex. No esperaba que Scott dijera que estaba celoso de él. Yo. ¿Por qué estarías celoso de mí? Le preguntó a Scott en voz baja. ¿Por qué? Y Scott respiró profundamente. No iba a ser agradable admitirlo, ni para Stiles ni para él mismo. Lo tenías todo. A pesar de que te convertiste en un hombre lobo, no importaba. Todo iba muy bien para ti. Tenías buenas notas. Tenías un padre que estaba orgulloso de ti. Llegaste a la primera línea. Y no lo estabas. Preocupándote por cada pequeña cosa que sentías. Tuviste el control completo de ti mismo casi desde el principio. Estabas descubriendo todas las cosas nuevas que podíamos hacer ahora tan rápido. Incluso impresionaste a Derek. Y no estabas siendo acosado todo el tiempo. Por el alfa. Entonces, estabas empezando a pensar que podrías tener una oportunidad real de conseguir a la chica de tus sueños. La garganta de Scott se tensó cuando confesó todo esto. Stiles le devolvió la mirada con una mirada solemne. Pero nada iba bien. Mis calificaciones están llegando a un promedio de D, lo que significa que podría perder la primera línea. Mi mamá está cada vez más preocupada y decepcionada de mí. No puedo pasar una hora sin preocuparme de que voy a salir de la nada. Sigo sintiendo que el alfa va a saltar sobre mí en cualquier momento. Y perdí a Allison. Supongo que simplemente no quería que tuvieras todo mientras yo no tenía nada. Scott no supo cuándo las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, pero no le importaba en este momento. Stiles mismo parecía un poco fuera de sí. ¿Es eso lo que realmente piensas? Preguntó Stiles. ¿Que yo me quedo con todo y tú nada? Yo, supongo. Así es como me he sentido últimamente. Bueno, no ha sido así para mí. La verdad es que tengo miedo. He tenido miedo todos los días desde que nos enteramos de todo esto. Solo estoy tratando de aprovecharlo al máximo, Scott, por él nosotros dos. Ya tenemos suficientes problemas, solo he estado tratando de no agregar aún más. ¿Qué problemas? ¿De qué estás hablando? La mente de Stiles fue a la conversación con la que se topó el padre y la tía de Allison mientras hablaban de él. ¿Cómo sospecharon que había sido él la noche de la primera luna llena con Derek y no con Scott? ¿Cómo eso lo puso en la mira de caza? Pero Stiles negó con la cabeza. Eso no es importante ahora. Stiles, Scott trató de argumentar. Pero Stiles extendió su mano. Scott, no lo es. Son mis problemas y puedo manejarlos. Vamos a tratar de concentrarnos en los problemas que podemos solucionar, ¿de acuerdo? Scott de repente se sintió 3 pulgadas de alto. Quizás el que no estaba recibiendo un trato justo era Stiles después de todo. Pudo sacar a la luz todos sus problemas para controlar la mordida y Allison y Stiles lo ha estado ayudando con ellos, pero parece que a expensas de descuidar los suyos, sean los que sean. Quería tratar de ayudar a Stiles, como si lo hubiera estado ayudando, pero Scott honestamente no sabía cómo. Especialmente si él no sabía cuáles eran esos problemas. Pero, por ahora, podía hacer lo que Stiles dijo que estaba tratando de hacer y tratar de no agregar más. Estaba seguro de que Stiles le diría, cuando realmente lo necesitara, y estaría allí para él cuando lo hiciera. Está bien, dijo cediendo a la petición de Stiles. Entonces, ¿estamos bien? O al menos, llegando allí. Dijo arriesgando una sonrisa.
Stiles inclinó la cabeza y sacó un poco el labio inferior. Me pondré en contacto contigo más tarde. Scott asintió. Entonces recordó algo más que sintió que Stiles realmente debería saber. Hay algo que creo que debería decirte. Derek me habló de una forma en que podríamos curarnos. Stiles levantó las cejas. ¿Curado? Sí, de ser un hombre lobo. Scott expuso todos los hechos que Derek compartió con él. ¿No es genial? Dijo cuando terminó. Pero Stiles solo lo miró fijamente antes de negar con la cabeza. Scott, no creo que funcione. Al menos no con los dos. ¿Qué quieres decir? Si matamos al alfa exactamente al mismo tiempo, ambos seremos curados instantáneamente. ¿De verdad? Y dime, Scott, ¿cómo se supone que debemos hacer eso? ¿Decirle al alfa que se quede quieto mientras tú y yo contamos hasta 3 antes de clavar nuestras garras en su corazón exactamente al mismo tiempo? No funcionará. Tiene que ser así, dijo desesperadamente. Quiero decir, ¿quieres curarte, verdad? Stiles acaba de ir al asiento del conductor. Vamos, se está haciendo tarde. No queremos que mi papá y tu mamá nos atrapen de nuevo así. Stiles no respondió la pregunta de Scott, porque él mismo no estaba seguro de la respuesta. Scott fue recogido por Stiles a la mañana siguiente y el aire entre ellos pareció más ligero de repente. Claro, todavía había algo de incomodidad allí, pero ahora ambos estaban dispuestos a superarlo al 100%. Lo cual fue bueno, porque tenían un trabajo serio que hacer y necesitaban estar ahí para que el otro lo hiciera. Entraron a la escuela cuando Stiles sacó el collar de Allison. Esto va a ser imposible, ¿sabes? Murmuró Scott. Solo pídele que te lo preste. Stiles se encogió de hombros. ¿Cómo? Fácil. Solo di eso, oye Allison, ¿puedo tomar prestado tu collar? Para ver si hay algo en él o dentro de él. Eso podría llevarme a un hombre lobo alfa que necesito matar para poder volver a estar contigo. No estás ayudando, cortó Scott. Lo siento. Mira, ¿por qué no intentas hablar con ella? Ella no quiere hablar conmigo, dijo Scott mientras se adentraban más en el pasillo. Además, ¿y si solo se lo quita en la ducha o algo así? Bueno, sí, es por eso que te relajas. Empieza con una conversación ligera. Ayúdala a recordarle los buenos tiempos y luego, ¿estás pensando en ella en la ducha otra vez, no es así? Preguntó desinflado por la mirada lejana en el rostro de Scott y golpeando su hombro. Sí, murmuró. Stiles puso los ojos en blanco antes de chasquear los dedos en la cara de Scott. Scott, concéntrate, resopló. Lo siento, se disculpó. Solo recuerda tus prioridades. Consigue el collar. Consigue el alfa. Cúrate. Recupera a Allison, dijo forzando un poco la última parte. Pero, en ese y solo ese orden. ¿Entendido? Stiles luego retrocedió, dejando a Scott pensando en la mejor manera de acercarse a Allison. Jackson faltaba a sus clases matutinas para hacer una cita con el médico y finalmente controlar la picazón y el dolor que sentía por esos rasguños en la parte posterior de su cuello que aún no habían sanado. Estaba acostado boca abajo en la mesa de operaciones mientras el médico le hacía algunas preguntas. Jackson le dijo que había tenido problemas para dormir debido a sueños extraños. Luego, el médico agarró unas pinzas y tiró de la parte posterior de su cuello y, a través del dolor, Jackson se giró para ver a Derek Ale tirando de lo que parecía una hierba que había crecido en su cuello. Jackson se asustó y gritó cuando se levantó y vio que se había quedado dormido y estaba bien. Está bien, dijo el médico cuando se sentó. Podrías volver a ponerte la camisa, las costras en el cuello no son motivo de preocupación. Entonces, ¿estoy bien para mi juego esta noche? Jackson le preguntó. Tenía que estar en forma para asegurarse de que tanto Scott como Stiles no lo aparecieran como la última vez. Oh, absolutamente, pero quiero darte un antibiótico. ¿Has estado comiendo alguna hierba extraña últimamente? Jackson negó con la cabeza. ¿Cómo qué? Bueno, tienes envenenamiento por acónito. ¿Qué diablos es el acónito? Bueno, es una flor morada. A veces se le llama acónito o Wolfsbane, terminó Jackson. Oh, ¿entonces estás familiarizado con eso? No, dijo Jackson frotándose el cuello de nuevo. No sé cómo supe eso. Jackson luego se acercó a donde estaba sentada la madre de Scott. Pidió buscar algo en su computadora. Buscó Wolfsbane y aparecieron enlaces con referencias a leyendas de hombres lobo. Con eso, de repente las cosas se juntaron.
La repentina destreza atlética que hicieron tanto Scott como Styles. El impulso en su resistencia y cómo pudieron llegar a la primera línea, todo comenzó a tener sentido. Llegó a la escuela y fue a buscarlos. Primero vio a Scott junto a su casillero. Perfecto, pensó cuando se acercó a él y cerró de golpe la puerta de su casillero. Sé lo que eres, calle, dijo antes de que pudiera pronunciar una palabra. La cara de Scott cayó. ¿Cómo? Sé lo que eres, repitió. Tú y Stilinski. Scott trató de no mostrar ninguna señal en su rostro mientras negaba con la cabeza. No sé de qué estás hablando. Oh, creo que sí. Y aquí está la cosa. Sin embargo, ustedes dos tienen que ser lo que son. Ustedes también van a ser lo que son para mí, dijo con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Sea lo que sea. Una mordedura. Un rasguño. Oler polvo mágico de hadas bajo la luz de la luna. No me importa. Me lo vas a conseguir. Luego tomó la mandíbula de Scott para que mirara a Allison. Ella se va a enterar. Scott estaba completamente asustado e inmediatamente fue donde Styles y le contó lo que acababa de pasar. Cuando terminó, Styles emparejó su locura con una T. ¿Cómo diablos se enteró? Styles escupió. No tengo ni idea. Styles dejó escapar un profundo suspiro. Está bien, ¿realmente lo dijo en voz alta? La palabra. ¿Qué palabra? Styles miró a su alrededor. Hombre lobo, siseó. ¿Dijo que sabía que éramos hombres lobo? No, pero lo insinuó muy claramente, jadeó Scott. Styles lo agarró. Cálmate, Scott. Tal vez esto no sea tan malo como parece. Así que Jackson lo sabe. No tiene pruebas. Además, ¿quién demonios le va a creer? ¿Qué tal el padre de Allison? Señaló Scott. Styles asintió. Está bien, tal vez eso es un poco malo. Ligeramente. Necesito una cura. Como ahora mismo. Pero entonces Styles simplemente se detuvo en seco. Scott volvió a mirarlo para verlo levantar las cejas con desaprobación. Scott luego recordó que ambos tenían el cuello en juego. Conseguir una cura solo lo ayudaría, pero aún así dejaría a Styles jodido. Perdón. Está bien, susurró Styles. Acostumbrándome. Está bien, dijo caminando de nuevo. Detengámonos y pensemos. Puede que Jackson sepa sobre nosotros, pero no parece que lo sepa todo. Dijiste que quiere lo que sea que tengamos, lo que significa que todo lo que sabe es lo que somos, y probablemente eso es todo. No lo hace. No sé sobre el alfa o los cazadores. Entonces, ¿cómo ayuda eso? Nos da algo de tiempo. Jackson no dirá y hará nada porque lo hará quedar como un idiota. Está fanfarroneando. ¿Bluffing? Pero, está bien, sí, di que lo es. ¿Qué pasa si se enoja tanto porque no nos enamoramos y comienza a decirle a la gente de todos modos y termina volviendo a la familia de Allison? Styles mordió el labio. Jackson estaba un poco suelto últimamente, pero estaba demasiado enamorado de sí mismo como para hacer algo que lo hiciera parecer un bicho raro para los demás. Aún así, el tipo siempre podía romperse. Tratemos de no pensar en eso ahora. ¿Dónde está Derek? Ocultándose, como le dijimos. ¿Por qué? Tengo otra idea. Sin embargo, tomará algo de delicadeza. Bueno, no tenemos mucho tiempo. Es el partido de cuartos de final esta noche. Eres la primera línea ahora, ¿recuerdas? Sí, lo recuerdo, dijo Styles aunque no podía distraerse, no ahora. ¿Ya tienes un plan para Allison? No. Ella está en mi próxima clase. Consigue el collar, dijo Styles antes de irse. Scott necesitaba un plan para llegar a Allison y decidió tratar de recordarle los buenos momentos que compartieron, por lo que le envió fotos de los dos cuando todavía estaban saliendo. Pensó que dejaría que una sonrisa se apoderara de ella. En cambio, se volvió y lo miró como si la hubiera abofeteado. Ella salió corriendo de la clase y él se levantó y fue tras ella. Allison, le gritó. Allison se detuvo y lentamente se giró para mirarlo con lágrimas amenazando con caer de sus ojos. ¿Por qué me enviaste esos? Dijo con la voz un poco quebrada. ¿Estás tratando de hacerme sentir aún peor por romper contigo? No, dijo Scott sacudiendo la cabeza. Pensé que te gustarían. Pensé que te recordarían a nosotros, trató de explicar. ¿Estás tratando de lastimarme? Ella chilló. ¿Vuelve a mí? No. Pero Allison simplemente sostuvo su mano hacia él.
Solo, por favor, no me hables, dijo soltando una lágrima. Necesito más tiempo, para llegar solo a amigos. ¿Está bien? Por favor, dijo antes de alejarse de él. Scott la vio irse con el corazón apesadumbrado mientras se arrastraba para volver a clase. Su estado de ánimo fue hosco hasta el almuerzo cuando se encontró de nuevo con Stiles. ¿Conseguiste el collar? Stiles le preguntó mientras se sentaba a su lado con su almuerzo. No exactamente, murmuró Scott. Stiles exhaló ruidosamente. ¿Qué pasó? Ella me dijo que no hablara con ella. En absoluto. Stiles mordió molesto un trozo de pollo. Así que ella no te va a dar el collar. Ella no me va a dar el collar, soltó Scott. Stiles tragó saliva. ¿Descubrir algo más? Solo que no sé nada de chicas y que son totalmente psicóticas, dijo mirando al techo. Stiles asintió con la cabeza. Está bien. Por suerte para ti, se me ocurrió un plan B para conseguir el collar. ¿Cuál es el plan B? Solo roba la maldita cosa, gruñó ligeramente. Scott realmente no quería hacer eso. ¿No podemos simplemente tratar de llegar a Harris? No puedo. Mi papá lo puso en un destacamento de protección de 24 horas. El collar es todo lo que tenemos. Entonces, róbalo. Tenía miedo de que dijeras eso, dijo Scott golpeando ligeramente la mesa. Pero luego sus ojos vagaron y vio a Jackson en el otro extremo de la cafetería con Lydia y Allison. Sin embargo, Jackson los estaba mirando directamente. Stiles, nos está mirando. ¿Jackson? Stiles dijo antes de que Scott asintiera. Ignóralo. Sin embargo, los nervios de Scott no se lo permitieron, ya que su oído se concentró en Jackson y lo oyó morder su manzana. Él se estremeció y Jackson lo notó. Scott, ¿puedes oírme? ¿Puedes, no? Scott lo escuchó, pero Stiles también. Scott, simplemente no prestes atención, le dijo. Sí, asintió Scott. Derecho. ¿Estás tratando de fingir que no puedes oírme? ¿Qué hay de ti, Stiles? ¿Puedes oírme también? Háblame, suplicó Scott. Di algo. ¿Acerca de? Cualquier cosa. Solo habla. Scott, solo detente. Solo lo estás haciendo más obvio al moverte así. Para tu información, ya ni siquiera está sentado allí. Scott se arriesgó a mirar la mesa y vio que Jackson se había marchado. ¿A dónde fue? Buscándome en Cali. Estoy justo aquí. Stiles notó que Scott estaba empezando a mover los ojos. No, Scott, detente. No trates de buscarlo. No lo hagas obvio. Scott trató de calmarse y jugó con su botella de agua, pero Jackson siguió adelante. Así que me pregunto qué más puedes hacer. ¿Eres más fuerte? ¿Puedes correr más rápido? Los dos. Mira, sabía que no había manera de que ustedes dos pudieran ser tan buenos en el lacrosse. ¿Pueden ustedes dos jugar? Sí, dijo Scott arrastrando las palabras. Scott, dijo Stiles entrecerrando los ojos ante el sonido del pulso creciente de Scott. Esto es lo que quiere. Solo recuerda, está mintiendo. No puede hacer nada y lo sabe. ¿Por qué crees que está haciendo esto? No tiene nada, así que no le des nada. ¿Qué estás diciendo ahí, Stilinski? ¿Estás tratando de ayudar a Scott a ignorarme? Ya sabes, de ustedes dos, eres tú quien realmente me deja atónito. ¿Cómo un idiota torpe y espástico como tú se convirtió en un hombre lobo? No que eres muy bueno. Tu pequeño amor toca el otro día, apenas lo sentí. Oh, si realmente quisiera que él sintiera algo, lo sabría, gruñó Stiles. Ustedes han estado usando sus nuevos trucos para llegar a ser la primera línea. Lo que en realidad significa que son realmente tramposos. Y apuesto a que mi compañero co-capitán intentará marcar muchos goles esta noche, ¿no es así? No. Porque les voy a decir a todos lo que ustedes dos realmente son. Imcalle, ¿sabes con quién voy a empezar? Ella. Ambos miraron hacia donde estaba sentada Allison, hablando con Lydia y sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Jackson, gruñó Scott con la garganta mientras tomaba con firmeza la bandeja del almuerzo. Voy a destruir cualquier posibilidad que tengas de volver con ella. Y, una vez que termine con eso, la voy a tener a solas. Y voy a envolver mis manos alrededor de ese cuerpecito apretado. Scott estaba sacudiendo la bandeja y Stiles sintió que Scott emanaba calor. Cálmate, le dijo en voz baja. Pero Scott seguía temblando de ira.
Voy a hacer todo lo que nunca tuviste la oportunidad de hacer. Apuesto a que a ella le gusta hacer ruido. ¿Cómo te hace sentir eso, Scott? Pensar en mí con mis manos sobre ella mientras grita mi nombre. Ante eso, Stiles estaba empezando a enfadarse él mismo. No solo por lo que Jackson le estaba diciendo a Scott, lo que podría causar que se moviera en medio del almuerzo. Pero en lo que le estaba haciendo a Lydia. Estaba dispuesto a tratar de jugar con otra chica a sus espaldas, todo para llegar a otra persona porque estaba celoso. Sí, Stiles podía olerlo. Desde un rincón lejano de la cafetería. El olor amargo de los celos que recogió de Jackson cuando Scott había sido nombrado co-capitán. Pero estaba mezclado con satisfacción. Satisfacción al ver que estaba llegando a Scott. Y una pizca de entusiasmo. Codicia. Codicioso por el poder de la mordedura. Stiles no iba a dejar que lo tuviera. Cualquiera de eso. Stiles tomó su botella de agua, la abrió y luego hizo un espectáculo como si acabara de estornudar fuerte. Le lanzó la botella de agua que tenía en la mano a Scott. Lo siento, hombre, dijo en voz un poco alta cuando el movimiento de Scott hizo que algunos ojos se volvieran en su dirección. Será mejor que vayas y te seques. Scott asintió. Sí, resopló mientras se limpiaba un poco el agua de la cara. Jackson se quedó mirándolos a los dos y Stiles movió los ojos para mirarlo. Jackson trató de ser presumido y sonrió mientras le daba un mordisco a su manzana. Stiles solo puso los ojos en blanco y negó con la cabeza. Entonces se detectó el olor de la molestia. Esa fue una posible crisis evitada. Jackson no se iba a rendir. Invitó a Allison a nadar con él más tarde y comenzaron a correr por diversión. Se encontró a sí misma divirtiéndose un poco. Curiosamente, también lo hizo Jackson. Llegó primero al final con Allison justo detrás de él. Me golpeaste de nuevo. Tengo una ventaja injusta. ¿Ves estos pómulos?, le dijo y ella asintió. Aerodinámicamente adecuado para la velocidad en el agua. Allison soltó una carcajada ante eso. Mientras lo hacía, Scott estaba en las gradas superiores y se dirigía a su bolso para ver si había dejado el collar allí. Trató de mirar y no prestar atención a los dos juntos en el agua. Así que vendrás al juego esta noche, ¿verdad? Jackson le preguntó. Pero Allison negó con la cabeza. Estaba pensando que no. El rostro de Jackson cayó. Pero tienes que hacerlo. Ganamos esta noche y estamos en las semifinales. No es por Scott, ¿verdad? El rostro de Allison cayó a un lado. Estaba pensando que podría ser un poco raro. Jackson sonrió mientras negaba con la cabeza. Él está bien con eso. De hecho, me preguntó si vendrías. Dijo que esperaba que no te sintieras raro por eso. Scott dejó de hurgar en su bolso. ¿Hice? Dijo con incredulidad. ¿Él hizo? Preguntó Allison en un tono similar al suyo. Sí, asintió Jackson. Sabes, es un buen chico. No puedes odiarlo demasiado. Bueno, es un poco obvio que es un poco inmaduro para salir con alguien como tú, pero no puedes culpar al chico por intentarlo. Terminó antes de salpicar agua a Allison juguetonamente. Allison agarró su cabeza y tiró de él hacia el agua mientras se alejaba. Scott los miró a los dos con los ojos entrecerrados. Echó un último vistazo a la bolsa para ver que el collar no estaba allí. Luego se movió para observar mejor mientras salían de la piscina y Jackson la envolvió con una toalla mientras la conducía con una sonrisa en los rostros de ambos. Scott sintió una picazón en la punta de los dedos que comenzaba a hormiguear. Jackson prácticamente se pavoneaba por los pasillos mientras buscaba algunas cosas en su casillero antes de regresar a casa para prepararse para el juego. Estaba seguro de que se metió en la piel de Scott lo suficiente como para saber que hablaba en serio. Sin embargo, el problema puede estar en Stiles. Estaba impidiendo que su amigo aceptara completamente lo que él quería. Tenía que encontrar una manera de llegar a él, pero Jackson no podía pensar en nada, todavía. Pero obtendrá algo y luego obligará a los dos a darle lo que quería. Su línea de pensamiento se interrumpió cuando Lydia gritó su nombre antes de acercarse a él con su teléfono. Este pequeño texto. No tiene gracia. Oh, dijo Jackson recordando lo que le envió antes. No estaba tratando de ser gracioso. Habría puesto una A al final. ¿Ves? No A. Lydia escupió mientras leía el texto en voz alta. Por favor, devuélveme la llave de mi casa lo antes posible, ya que ya no estamos saliendo, terminó antes de mirarlo con una mirada gélida. ¿No lo perdiste, verdad? Preguntó apenas molesto. ¿Qué demonios es esto?
Ella le escupió. Bueno, Lidia, en preparación para algunos cambios, he decidido dejar caer el peso muerto en mi vida y. Tú eres casi la más muerta. Tenía una pequeña sonrisa en él mientras le decía eso. ¿Estás rompiendo conmigo? Dumping, dijo con astuta franqueza. Te voy a dejar. Antes de que pudiera dejarla allí, Lidia lo agarró. Abandonado. Por el co-capitán del equipo de la Croce. Quien tuvo que ser reemplazado por un segundo larguero menos de un minuto antes del final de su último juego. Me pregunto cuántos minutos me tomaría superar eso. Preguntó sarcásticamente. Jackson apretó la mandíbula por un leve segundo antes de sacudirse y enviarle un fingido beso en el aire. Segundos. Segundos. Lidia lo llamó y luego se alejó. A la vuelta de la esquina, Stiles salió ligeramente mientras miraba la espalda de Jackson mientras se dirigía a su casillero. Había escuchado todo y al final Stiles podría haberle arrancado la garganta. No podía creer a Jackson. Todo lo que ha estado haciendo de repente volvió a él. La atención extra que le ha estado dando a Jason, los llamados actos de víctima desafortunada. El error que cometió al darle a Lidia el producto químico equivocado. Todo fue porque estaba celoso de Scott e incluso de que él tomara su llamado centro de atención. Pensó que si se convertía en un hombre lobo, de alguna manera lo recuperaría todo. Esa era la verdadera razón por la que Jackson estaba haciendo esto. Y ahora, ¿cómo acaba de llamar a Lidia peso muerto? Podía escuchar el dolor en su corazón cuando dijo eso y olió su dolor. Lidia no era un peso muerto. Era bonita, inteligente, fuerte y valiente. Sin embargo, se vio obligada a empujar todo eso solo para hacerlo feliz. Jackson lo tenía todo al revés. Lidia no era el peso muerto. Él era. Y era ella quien debía dejarlo para que su vida cambiara para mejor. Stiles luego salió al estacionamiento. Sí, Scott puede estar celoso por el control y la seguridad que tenía Stiles, pero iba a sacar una hoja del libro de Scott en este caso. Iba a hacer que Jackson pagara todo hoy de alguna manera y sabía que. Vio el Porsche de Jackson y comenzó a caminar entre un espacio vacío entre este y otro automóvil. De esa manera, Jackson no lo relacionaría con ellos, al menos no concretamente. De esta manera se verá como un accidente. Cuando llegó al lugar correcto, golpeó rápidamente la puerta del auto del lado del conductor de Jackson para hacer una abolladura pequeña pero notable que parecía haber sido hecha por un movimiento salvaje de la puerta del otro auto. Dejó caer una sonrisa en su rostro mientras se dirigía a su jeep. Estaba demasiado lejos para escucharlo, pero sabía que Jackson maldijo una tormenta cuando finalmente llegó a su auto. Stiles llegó a casa y se dirigió directamente a su habitación y encendió su computadora portátil. ¿Stiles? Gritó su padre. ¿Sí? ¿Erk? Dijo dándose la vuelta y sorprendido de encontrar a Derek allí, que ahora estaba tratando de hacerlo callar. Debe haber estado tan concentrado en llegar a su computadora que no lo sintió allí. Su padre se dirigía hacia adentro. ¿Qué dijiste? Stiles se acercó para detener a su padre antes de que pudiera entrar por completo. Dije. Sí, papá. Oh. Bueno, escucha, hay algunas cosas de las que tengo que encargarme, pero voy a estar allí para tu juego esta noche. Estás comenzando, ¿verdad? Sí. Estoy oficialmente en la primera línea ahora, dijo tratando de mantener los ojos en su padre y no mirar hacia el lado donde estaba Derek. Genial. Impresionante. Su padre le dedicó una suave sonrisa. Estoy muy feliz y orgulloso de ti, Stiles. Tú también deberías estarlo. Oh, lo soy. Créeme, realmente lo soy, jadeó con una amplia sonrisa. Bueno, te veré más tarde entonces. Está bien, gritó antes de que su padre se fuera y cerró la puerta detrás de él. Stiles se dio la vuelta solo para ser agarrado por Derek y forzado a retroceder. Idiota. ¿Sabes lo cerca que estuvo? ¿Sabes qué estaría más cerca? Algo como, oye papá, soy Derek Ale. Toma tu arma, dijo con calma. Derek resopló pero lo soltó. Luego fue a arreglar el cuello de su camisa que Stiles le devolvió. Cuando Stiles trató de alejarse para buscar su computadora, Derek lo pisoteó, lo que lo hizo estremecerse, para leve satisfacción de Derek. Sí, Derek, es posible que tengamos un problema. ¿Qué? Preguntó rogando los ojos. ¿Conoces a Jackson? ¿El capitán de tu equipo de la Croce? Co-capitán ahora en realidad, dijo Stiles con un poco de risa antes de que se desvaneciera. Él sabe que Scott y yo somos hombres lobo. ¿Qué?
¿Cómo se enteró? No estamos seguros. Derek podría serlo. Se tomó un minuto para pensar en las veces que había visto a ese chico. Lo había visto recoger el guante de Scott durante su primer juego, el momento en que lo confrontó cuando le dispararon y lo arañó. Y él estaba en la escuela esa noche donde podría haber visto algo. Podría haber sido suficiente para poner todo junto para él. ¿Cuánto sabe él? Creo que eso es todo lo que realmente sabe. No creo que sepa sobre el alfa o los cazadores. Está tratando de intimidarnos a mí y a Scott para que él también lo haga. ¿Él quiere ser un hombre lobo? Derek balbuceó con humor. Conocía a este chico, no es alguien que el alfa, cualquier alfa, querría. Stiles asintió. Eso fue bueno saberlo. Entonces, ¿qué hacemos con él? Si él realmente no sabe nada, entonces nada por ahora. Podríamos ocuparnos de él más tarde. Por ahora hay otras cosas que podemos hacer. Como encontrar al alfa y lo que buscaba mi hermana. ¿Scott consiguió el collar? Preguntó. No, todavía está trabajando en eso, pero hay algo más que podríamos intentar. Dijo arrojándose a su silla. La noche que estuvimos atrapados en la escuela, Allison recibió un mensaje de texto de Scott que le pedía que se encontrara con él allí. ¿Así que? Preguntó Derek. Entonces, Scott no le envió ningún mensaje de texto. Rompiste su teléfono la noche anterior, ¿recuerdas? ¿Puedes averiguar quién lo envió? No, yo no. Pero conozco a alguien que puede. Dijo alejándose de Derek. No planeó que él estuviera allí, pero, tal vez, podría ayudar si su primer intento fallaba. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si está escuchando en otro canal significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 18. Allison estaba trotando en el bosque después de la escuela. Por lo general, hizo esto algunas veces, pero hoy realmente se estaba esforzando para hacerlo. La oleada de emociones que estaba sintiendo hoy, especialmente alrededor de Scott, sintió que tenía que quemarlas de alguna manera o de lo contrario se derrumbaría y se desmoronaría. Siguió corriendo hasta que se encontró con los restos de una casa. Se dio cuenta de que era la casa Ale, el lugar de Derek Ale. Había escuchado todas las historias, que se había quemado hace unos años con la mayor parte de la familia Ale adentro. Allison no sabía si Derek Ale era el de la escuela o no. Scott parecía pensar que sí, pero Stiles insistió en que no era para que nadie supiera realmente qué pensar. El hecho de que nadie pudiera encontrarlo hizo que las teorías se extendieran como la pólvora, así que quién sabía cuál era realmente la verdad. Ciertamente no Allison, quien no parecía entender mucho de la verdad en estos días. Se encontró curiosa y decidió entrar. Estaba inquietantemente silencioso cuando entró en lo que parecía haber sido una sala de estar. Vio una mancha en el suelo y empujó un poco de hollín a un lado para ver lo que parecían líneas excavadas en la madera. Pasó los dedos por él y vio que parecían marcas de garras. Allison captó un movimiento frente a ella y luego gritó cuando vio que era alguien. Fue su tía Kate quien entrecerró los ojos. Maldita sea. Tienes algunos pulmones encima. Allison resopló. ¿Me seguiste hasta aquí? Bueno, no puedes culparme por estar preocupado por mi sobrina favorita, ¿verdad? Allison rodó los ojos en silencio mientras se levantaba. ¿Qué estás buscando? Kate le preguntó suavemente. No lo sé. Algo, cualquier cosa. ¿Te refieres a respuestas? ¿A preguntas persistentes? ¿Cómo? ¿Por qué Derek Ale, si fuera él, querría matarnos? Kate sonrió e hizo un gesto hacia la casa. Quiero decir, vamos, mira este lugar. ¿Te imaginas si tu padre y yo estuviéramos atrapados en algo como esto? Podría hacerte cosas bastante interesantes en la cabeza, ¿no crees? No me convertiría en un asesino psicótico. No tienes que ser psicótico para ser un asesino, dijo Kate con total seriedad. Solo, necesitas una razón. Y, aún así, a veces podrías sorprenderte a ti mismo. Luego fue a acercarse a su sobrina. ¿Qué quieres, Allison? No quiero tener miedo, gritó. Esa noche, en la escuela, me sentí completamente débil. Necesitaba que alguien viniera y me rescatara. Lo odiaba. Quiero sentirme más fuerte que eso, quiero sentirme poderosa. Kate sonrió ante eso. Comenzó a rodear a Allison un poco con una mirada hambrienta en sus ojos. Ten solo, un poco de paciencia. Creo que puedo darte exactamente lo que quieres. Scott no podía ver el collar que Allison usaba en la escuela ni su bolso, así que supuso que podría haberlo dejado en su habitación.
Inmediatamente fue a su casa tan pronto como terminó la escuela. Se sentía extraño, colarse en su habitación cuando ella no estaba allí. No parecía que nadie estuviera realmente en casa. Trepó por el costado de su casa y luego abrió con cuidado la ventana y entró. Empezó a revisar sus cajones y armarios, pero no encontró ninguna señal de ello. Luego, sus ojos se dirigieron a su escritorio, donde vio un recibo encima de un libro. Vio que era de la golera y vio en la parte de atrás que ella lo marcó como una muestra de su primera cita. Dejó que le asomara una sonrisa. Tal vez había realmente esperanza después de todo si mantenía esto tan bien cuidado. Volvió a dejar el recibo, pero notó que debajo de él sobresalía una cadena del libro. Lo abrió para encontrar el collar. Lo tomó, pero se congeló cuando vio que el libro tenía marcas alrededor de palabras como ataques y criatura mítica. La palabra Loughgarou también estaba encerrada en un círculo. Sacó su teléfono y lo pasó por un traductor. Era francés y significaba hombre lobo. Allison se estaba acercando a todo lo que significaba que tenía que encontrar el alfa rápido y curarse antes de que Allison descubriera todo. Escuchó algo de ruido, así que rápidamente guardó el collar en su bolsillo y se fue. Llegó a su bicicleta y estaba a punto de salir, pero se congeló cuando vio a su padre. Lo acababa de ver salir a escondidas de la habitación de Allison. Scott. Lo miró directamente antes de sonreír. Scott había dicho que solo estaba buscando a Allison, con la esperanza de no saber que aceptaría eso y asintió. Lo invitó a entrar. Estoy seguro de que estará en casa en un par de minutos. A veces sale a correr después de la escuela. En realidad, dijo Scott rápidamente. Probablemente debería irme. Tengo un juego al que ir esta noche. ¿Quieres algo de beber? Él insistió. Toma una cerveza. Dejó la botella a su lado antes de tomar un sorbo de otra. Scott solo tragó. Ya no tienes que ponerme a prueba. Tu hija ya me dejó, tosió. No hay prueba. Y lo siento. El romance de la escuela secundaria se quema brillante y se desvanece rápidamente. Continúa. No, dijo sacudiendo la cabeza. No, gracias. Bien. Así que, tenía curiosidad por algo, Scott. Scott asintió. ¿Cómo conoces a Derek Ale? Preguntó su padre, el aire a su alrededor cambió por completo. El corazón de Scott dio un vuelco y se le heló la sangre. ¿Por qué estaría preguntando eso? ¿Quién? Fue todo lo que pudo decir. Lo llevaron a la sala de estar donde su padre lo hizo sentar. Allison dijo que te vio hablando con él. ¿No crees que eso es un poco desconcertante, Scott? Estás hablando con alguien que podría ser un asesino. Uno al que señalaste, por cierto. Scott se tensó. Parecía que Stiles había tenido razón. No debería haber dicho nada. Sí, él estaba tratando de no molestar a Allison esa noche, pero aún así ella rompió con él. Y ahora lo estaba pagando con su padre. Dije que pensé que lo había visto. Por lo que sé, podría haber sido otra persona. Estaba oscuro esa noche y estaba asustado. Pero le dijiste al sheriff que era él, insistió. ¿Por qué estás cambiando tu historia ahora? Scott entrecerró los ojos. ¿Por qué me hablas como si hubiera hecho algo malo? ¿Tienes? Dijo acercándose. No. Dijo Scott. Además, no es que yo sea el único en la ciudad que ha hablado con él. Cierto, por supuesto. También está tu amigo, Stiles, ¿verdad? Allison dijo que le dijiste que él lo llevaría. Vio que el señor Argent asentía un poco con la cabeza. Scott asintió. Sí, lo dejó en su casa una vez. ¿Él hizo? Preguntó el señor Argent levantando una ceja. ¿Stiles va mucho a su casa entonces? Uno pensaría que el hijo del sheriff sabría mejor que andar con gente así. Una vez, dijo Scott tratando de alejar esto de Stiles ahora. Lo llevó una vez. Solo le estaba haciendo un favor a Derek. Nos encontramos con Derek varias veces y pensó que necesitaba que lo llevaran porque su auto tenía problemas y él estaba cerca. Nos encontró y pensó que podíamos darle, le dio un aventón, y Stiles dijo que sí, eso es todo. Scott resopló antes de sentarse. Allison había entrado a su casa, pero se congeló cuando escuchó que su padre y Scott se peleaban verbalmente. Se acercó con cuidado, pero se aseguró de que su padre o Scott no la notaran allí. Podía ver a su padre parado allí, mirando a Scott con desaprobación por un segundo antes de que se moviera para sentarse a su lado en el sofá. No tienes que tenerme miedo, Scott. Solo estoy tratando de pensar en la seguridad de mi hija. Su tono cambió a uno más suave y preocupado.
¿Me creerías si te dijera que yo también lo pienso? Scott luego se puso de pie para ser el que despreciara a Argent como lo hizo hace un momento con él. Esa noche en la escuela. Todo lo que hice, cada decisión que tomé fue para mantenerla a salvo y ella rompió conmigo por eso. El señor Argent se puso de pie. Tal vez deberías irte, sugirió. Parecía que había oído suficiente. No querrás llegar tarde a tu juego. Scott luego fue a salir de la casa y Allison se quedó en la esquina donde se escondía para pensar en lo que acababa de escuchar decir a Scott. Danby había venido cuando Stiles se lo pidió, con el pretexto de trabajar juntos en su proyecto, pero Stiles no tenía eso en mente cuando lo llamó. ¿Quieres que haga qué? Trazar un texto. Vine a hacer trabajo de laboratorio. Somos compañeros de laboratorio y eso es lo que se supone que debemos hacer. Derek estaba sentado en un rincón de la habitación de Stile, leyendo uno de los libros que Stiles había recopilado sobre hombres lobo. Rodó los ojos. ¿Este era el brillante plan de Stiles? Tal vez lo estaba sobreestimando. Stiles se pasó la mano por el pelo con frustración. Sí, lo haremos. Una vez que rastrees el texto. ¿Y qué te hace pensar que sé cómo? Stiles trató de contener una sonrisa mientras lo miraba a los ojos. Yo, busqué un poco tu informe de arresto. Danby había hecho algo de piratería ilegal y causado algunos incidentes, nada demasiado serio pero notable. Pero aún tenía la experiencia que necesitaban para averiguar de dónde procedía este texto. Pero Danby se limitó a encogerse de hombros. Tenía 13 años. Retiraron los cargos. Está bien. Entonces, ¿lo harás? No, dijo Danny alcanzando una silla. Estamos haciendo trabajo de laboratorio. Pero luego se inclinó hacia él. Oye, ¿quién es él? Preguntó señalando a Derek. Oh, él es mi primo. Miguel, dijo de repente. Stiles podía oler la molestia en la subida de Derek. Esta nueva habilidad fue bastante exigente de tener. ¿Es eso, sangre en su camisa? Preguntó Danny echándole otra mirada a Derek. Oh, sí. Mira, tiene estas horribles hemorragias nasales de vez en cuando. Hola Miguel, dijo alzando la voz aunque sabía que Derek podía escuchar cada palabra. Pensé que te dije que podías tomar prestada una de mis camisas. Hizo una mueca que insistió en que Derek siguiera adelante. Derek se preguntó qué estaba tratando de hacer Stiles. Cuando se quitó la camisa descubrió lo que era cuando escuchó los latidos del corazón de Danny aumentar y el olor a atracción salió de él. Ahora, todo tenía sentido. Quería estrangular a Stiles y lo haría, más tarde. Oh, por cierto, dijo Stiles fingiendo no darse cuenta de la incomodidad de Derek y Danby. Quiero decirte que lamento lo que Scott te hizo en el campo. Dijo Danny sin dejar de mirar a Derek mientras estaba sin camisa y alisándose la camisa sucia. Está bien. Me dolió un poco. Estoy bien ahora. No tienes que disculparte. Sí, pero es mi mejor amigo y todavía quiero disculparme por él. Sé que lo siente. Está bien, dijo con desdén. Lo entiendo. A veces tengo que disculparme por Jackson. Lo sé, pero a diferencia de él, sé que Scott está arrepentido y de hecho se disculpará él mismo. Solo me disculpo porque con Scott, a veces sus disculpas pueden volverse incómodas, dijo recordando la disculpa de Scott de anoche. Derek tomó una de las camisas de Stiles. Stiles, esto no encaja, le dijo enojado, sin ocultarle el hecho de que no apreciaba esto. Pero Stiles solo le sonrió. Entonces pruébate algo más, dijo arrastrando todo para Danby. Derek luego agarró otra camisa, una fea azul y naranja que todavía era pequeña y se la puso. Danby parecía estar tratando de no babear ante la vista. Ese se ve bastante bien. ¿Qué piensas, Danby? Stiles le preguntó. En realidad no es su color, dijo nervioso. Entonces Derek se lo quitó. Juegas para un equipo diferente, pero aún juegas a la pelota, ¿no es así, chico Danby? Eres una persona horrible, se quejó. Lo sé, me mantiene despierto por la noche, dijo Stiles sin perder el ritmo. Entonces, sobre ese texto. Stiles. Derek llamó. Ninguno de estos encaja. Stiles miró a Danby. Solo resopló y finalmente cedió. Necesito el ISP, el número de teléfono y la hora exacta del mensaje de texto, dijo antes de ir a la computadora para comenzar. Gracias, preguntó Stiles antes de volverse hacia Derek. Oye Miguel, creo que podría tener algo más. En el armario del pasillo. ¿Sabes dónde está eso, verdad?
Derek le dio una mirada dura que decía en silencio que Stiles pagaría por esto cuando se fuera. Cuando Derek regresó, Danny estaba trabajando duro para rastrear el mensaje de texto del teléfono de Allison. Listo, dijo Danny cuando terminó. El texto fue enviado desde una computadora. Esta. Stiles y Derek se inclinaron más cerca y sus ojos se abrieron ante el nombre del registro. ¿Registrado con ese nombre de cuenta? Preguntó Derek. Pero Stiles estaba negando con la cabeza. No, no. Eso no puede ser correcto. La cuenta fue para el hospital. Bajo el nombre de Melissa McCarey. La madre de Scott. Scott había llegado a la escuela para el partido, pero no pudo encontrar ninguna señal de Stiles en el vestuario. Su casillero no tenía señal de que él estaba allí. Se acercó al campo y se estaba preocupando más cuando él tampoco estaba allí. Encontró al sheriff allí, pero no a Stiles. Le había enviado una foto del collar antes, pero no sabía si lo había recibido o no. Scott sacó su teléfono y lo llamó rápidamente. Stiles respondió casi de inmediato para su alivio. Oye, ¿dónde estás? ¿Conseguiste la foto? Sí, respondió Stiles. Lo hice y se parece al dibujo. Pero al momento siguiente, la voz de Derek llegó. ¿Hay algo en la parte de atrás? Tiene que haber algo. ¿Una inscripción, una abertura, algo? Preguntó desesperadamente. ¿Qué estaba haciendo Derek allí? ¿Con Stiles? ¿Y dónde diablos estaban? No, se encontró diciendo Scott a pesar de su curiosidad. La cosa es plana y no se abre. No hay nada dentro, encima, alrededor, nada. ¿Y dónde estás? Se supone que debes estar aquí. Eres la primera línea ahora. Luego, Scott recibió un golpe en el costado de la cabeza y se volvió para ver al entrenador allí mirándolo. ¿Dónde diablos está Bielinski? No vas a jugar si no estás aquí para empezar, señaló Scott desesperadamente. Tenía muchas ganas de jugar con Stiles de principio a fin por una vez. Lo sé. Stiles lloró. Mira, si ves a mi papá díselo, tuve algunos problemas, así que llegaré un poco tarde, ¿de acuerdo? Gracias, dijo antes de colgar. Scott miró el teléfono. Tenía la sensación de que Stiles no le estaba diciendo nada, otra vez. Pero, ¿qué fue lo que lo hizo perder el juego? Stiles colgó el teléfono y se lo guardó en el bolsillo. No vas a lograrlo, dijo Derek. Stiles asintió. Sí. Lo sé, dijo solemnemente. Por mucho que quisiera, esto era más importante ahora. ¿Y no le hablaste de su mamá? Sacudió la cabeza. No hasta que sepamos los hechos primero. No quiero que se preocupe por lo que podría ser nada. No necesita eso ahora. Luego se desabrochó el cinturón de seguridad. Terminemos con esto de una vez. Bien, dijo Derek con un gruñido. Pero hay algo más. ¿Qué? Preguntó Stiles. Derek señaló hacia la izquierda de Stiles y giró la cabeza para encontrar lo que Derek había señalado, pero luego sintió una mano alcanzar la parte posterior de su cabeza y golpear su cabeza contra el volante con fuerza. ¡Ay! ¿Qué diablos? ¿Sabes para qué fue eso? Derek rugió. Derek no apreciaba que Stiles lo usara como un trozo de carne para su amigo gay, incluso si les daba esta pista. También se aseguró de que los ojos de Stiles estuvieran desviados para que el joven Beta no pudiera leer los movimientos de su cuerpo y evitar que lo golpeara como las últimas veces que lo intentó. Ahora ve. Ve. Dijo señalando la clínica. Todavía no podía mostrar su rostro, así que tuvo que esperar atrás. Stiles se frotó la cabeza mientras salía del jeep. Lobo amargado, se quejó mientras caminaba hacia la clínica. Escuché eso, se quejó Derek. Estabas destinado a hacerlo, dijo cuando entró en el edificio. Scott se estaba poniendo los guantes con una mirada de dolor en su rostro. No sabía por qué, pero con todo lo que había estado pasando los últimos 2 días, se sentía más que un poco preocupado de que algo le pasara a su amigo. Para perderse el juego para estar con Derek, algo debe estar pasando, probablemente con el Alfa. No podía pensar demasiado en ello cuando Jackson se acercó y se sentó a su lado. Estaba apretando los dientes. Tuvo que llevar su Porsche al garaje para reparar la abolladura que encontró en la puerta. El tipo que estacionó junto a él insistió en que no lo hizo porque era la puerta del lado del pasajero que estaba al lado de la suya y no llevó a nadie. Jackson todavía estaba enojado, pero no podía permitirse el lujo de distraerse. No cuando algo mejor estaba en juego. Es un mordisco lo que lo hace, ¿no? Le susurró con una sonrisa en su rostro.
Scott resopló. Él especialmente no necesitaba esto ahora. Sí, resopló frustrado. Entonces eso es fácil, insistió Jackson. No, dijo Scott ajustándose su segundo guante. No lo es. Además, no puedo ser yo quien lo haga. Tampoco Stiles. Tiene que ser un alfa. Entonces haz que lo haga, exigió como si no fuera gran cosa. Scott negó con la cabeza. Él ve que Stiles tenía razón después de todo. Jackson apenas sabía nada y les estaba engañando. No sabía nada sobre el alfa o los cazadores. Solo sabía que los dos eran hombres lobo y probablemente pensó que fueron mordidos como si fuera un regalo de fiesta. Jackson, no es tan simple. Ni siquiera sé quién es. Créeme, ni siquiera sabes lo que estás preguntando. Está bien, hazte un favor y olvídalo. Todo esto es demasiado. Más grande y complicado de lo que crees que es. Sí, claro, dijo probablemente pensando que Scott estaba tratando de detenerlo. No estoy bromeando, dijo un poco enojado. Está bien, además hay más que hombres lobo. Hay otros. Cazadores. ¿Cazadores? Jackson preguntó con escepticismo. Tienes que estar bromeando. No, idiota, no lo soy. Lo digo en serio. Cazadores. Del tipo que les gusta cazar y disparar a los hombres lobo con rifles de asalto. ¿Entiendes eso? Rifles de asalto. Y hay toda una familia de ellos. Los ojos de Scott se dirigieron a las gradas donde Allison estaba sentada con su padre y su tía. Los ojos de Jackson lo siguieron y también los vio. ¿Ellos? El corazón de Scott saltó. Maldita sea. ¿Qué? No, trató de negar rápidamente. Eso tiene sentido, dijo de repente. Allison Argent. ¿Qué? Scott preguntó con una mirada de confusión. Argent, presionó Jackson, pero Scott todavía parecía perdido. Oh, Dios mío, no lo entiendes. Su nombre. Él solo le devolvía la mirada. ¿Hablas en serio? ¿Has salido con ella todo este tiempo y nunca le preguntaste su nombre? ¿Qué pasa con eso? Argenta. Es plata en francés. Scott entrecerró los ojos. ¿Plata? El entrenador luego se acercó y los tomó por la parte posterior de los hombros. Ahora, esto es lo que me gusta ver, dijo sonriéndoles. Rivales convertidos en aliados. Saben que no hay un yo en el equipo, ¿verdad, chicos? Scott y Jackson lo miraron sin comprender. Sí, hay entrenador, señaló Scott con las cejas levantadas. Luego miró a Scott, sin gracia. Está bien, entonces sábelo todo, ¿qué tal esto? No a en economía si no gana en el campo. Bien. Perfecto. Luego los dejó solos de nuevo. ¿Lo entiendes ahora? Scott le dijo volviendo a su tema anterior. Sí, lo entiendo. Y esto es lo que obtienes. 3 días. ¿Me escuchas? 72 horas. Eso es lo que obtienes para darme lo que quiero. ¿O qué? Preguntó. Oh, voy a ellos, dijo haciendo un gesto con la cabeza hacia ellos. Gracias por el consejo. Scott lo vio irse con ganas de golpearse en la cabeza. Stiles le había advertido a Scott que no le diera a Jackson nada más de lo que tenía. Scott había querido advertir a Jackson, para tratar de protegerlo y fue y los empujó a todos aún más profundo. Ahora, Jackson no tenía un farol. Tenía una amenaza real a mano para usar. Podía decirles a los Argents cualquier cosa y todo. Podía hablarles de él y de Stiles. Sabrían todo sobre ellos y Scott nunca podría recuperar a Allison. Incluso si matara al alfa y obtuviera la cura, Stiles aún estaría en peligro debido a su gran boca. Cuando el pensamiento de Stiles entró en escena, Scott sintió que el sheriff caminaba, tratando de encontrarlo. Podía oler el olor a confusión y preocupación proveniente del hombre. Realmente odiaba esta nueva habilidad. Scott no quería hablar con él ahora porque no confiaba en lo que terminaría diciendo. Su boca ya había causado suficientes problemas por un día. Luego escuchó la voz de Allison gritar. Ese de ahí, ese es Jackson. Santo calor, dijo Kate. Si estuviera en la escuela secundaria de nuevo. Tal vez como maestra sustituta, bromeó. Estás enferma, señaló Allison. Deberías preocuparte por eso, bromeó Kate. Scott apretó los dientes con irritación. Les echó un vistazo, pero vio que los ojos de Kate se entrecerraron en dirección a Jackson. Luego se volvió hacia el señor Argent. Chris, le susurró ella. ¿Recuerdas que estábamos hablando de una segunda versión beta?
¿Una más joven? Sí, dijo de vuelta. Los ojos de Scott se agrandaron. Oh, no. ¿Puedes convertirte por un rasguño? Le preguntó. Solo si las garras son lo suficientemente profundas. Tal vez. Bueno, me pregunto qué tan profundo fueron esos. Luego señaló en dirección a Jackson. Scott miró y efectivamente vio las cicatrices de rasguños recientes en el cuello de Jackson. Pero estuvo a la vista de Allison durante la noche en la escuela, por lo que no podía ser un beta. Además, pensé que ya teníamos un sospechoso para el beta que disparé esa primera luna llena. El hijo del sheriff. Hablando de eso, no lo veo por ninguna parte. Sí, pero, tal vez después de todo este tiempo. Puede haber más de uno. Y eso parece nuevo. Tal vez el alfa lo encontró en la escuela y decidió tomar otro además de ese chico Stiles. El corazón de Scott comenzó a latir con fuerza. ¿Estilos? ¿Ya sospechaban de Stiles? Scott luego recordó su conversación anterior con el padre de Allison. Cuando lo asó a la parrilla. Ahora vio. El señor Argent no lo estaba interrogando porque sospechaba de él, era porque sospechaba de Stiles, porque Stiles había tratado de desacreditar las afirmaciones de Scott de que Derek estaba allí, así que sospecharon de él. Si bien tenían razón acerca de que Stiles era un beta, no era el beta que estaban buscando. Fue él. Pensaron que Stiles era él. Scott también recordó a Stiles diciendo que él tenía sus propios problemas, ¿era eso? Sabía que sospechaban de él. Si es así, ¿por qué no se lo diría? Pero luego la multitud estalló en sonido cuando el juego estaba listo para comenzar. Stiles recorrió tranquilamente los pasillos del hospital. Estaba tranquilo. La mayor parte de la ciudad estaba fuera para ver el gran partido de cuartos de final. La mamá de Scott también estaría allí. Sin ella, no tendrían forma de ingresar a su computadora para ver su historial y verificar si realmente fue ella quien envió el mensaje de texto. Stiles sacó su teléfono y llamó a Derek. Ella no está aquí, Derek. Probablemente se fue al juego. Entonces pregunta por Jennifer. Ha estado cuidando a mi tío, sugirió Derek. Stiles miró dentro de la habitación de Peter Ale pero la encontró vacía. La silla de ruedas que había visto al hombre en la noche que Derek le trajo y Scott estaba vacante. No están aquí. ¿Qué? La habitación de tu tío está vacía. Él no está aquí. Se ha ido. Pero eso es, la cara de Derek cayó. Stiles, sal de ahí. Es él. Es el alfa. Los ojos de Stiles se abrieron de golpe mientras se detenía por un fugaz segundo. El alfa era Peter Ale. Stiles pensó en ese hecho antes de salir corriendo, pero su camino fue bloqueado. Por el propio Peter Ale. El hombre se veía igual, con la cara quemada y todo, excepto por el hecho de que ahora vestía una chaqueta de cuero brillante y ropa de lujo y estaba fuera de casa. Sonrió mientras lo miraba. Entonces, Stiles, ¿verdad? No puedo decirte lo bueno que es conocerte finalmente. Derek escuchó a su tío a través del teléfono y salió del jeep y se precipitó al hospital. Stiles colgó y puso su teléfono en su bolsillo. Entonces, fuiste tú, dijo retrocediendo ligeramente. Tenía que salir de allí. No era rival para el alfa por sí mismo. Se volvió para correr, pero fue bloqueado por una nueva persona. La enfermera Jennifer. ¿Qué haces aquí? Las horas de visita han terminado. Estaba tranquila cuando habló, pero sus ojos estaban llenos de malicia. Tú también. Ahora tenía sentido. Fue ella. Le había enviado el mensaje de texto a Allison esa noche desde la computadora para traerla a la escuela. ¿Estás con él? Dijo mirando hacia atrás a Peter que le estaba sonriendo. Oh, hombre, me voy a morir. Pedro se rió. Eres bastante inteligente. Al momento siguiente, la enfermera recibió un codazo en el costado de la mandíbula por parte de Derek. Peter miró a Derek con un movimiento de cabeza. Eso no es agradable. Ella es mi enfermera. Ella es una perra psicópata que te ayuda a matar gente. Luego miró a Stiles. Fuera de mi camino. Stiles se hizo a un lado pero mantuvo sus ojos en Peter. Peter avanzó pero mantuvo sus ojos en Derek. ¿Crees que maté a Laura a propósito? ¿Matar a mi propia familia? Sonaba enojado. Derek le huyó antes de que fuera a atacar a Peter. Peter hizo a un lado fácilmente su asalto y agarró a su sobrino por el cuello y lo golpeó contra la pared hasta que cayó al suelo. Stiles vio que Peter estaba distraído, por lo que trató de golpear la cabeza de Peter, pero la mano del alfa se estiró, agarró la de Stiles y la apretó.
Ay, logró soltar mientras Peter giraba su mano. Maldita sea. Peter se chupó la lengua con desaprobación. Ahora eso no es muy agradable. Solo interrumpiendo así. ¿No puedes ver que mi sobrino y yo estamos tratando de volver a conocernos? Luego arrojó a Stiles donde su espalda golpeó el suelo y lo deslizó para que se detuviera al lado del cuerpo inconsciente de Jennifer. Luego tomó a Stiles por el cuello de su chaqueta y lo arrojó sobre la estación de enfermería vacía donde chocó con la pared opuesta. Peter luego se giró para mirar a Derek, que estaba tratando de alejarse de él. Mi mente, dijo agarrando a Derek por el cuello. Luego comenzó a tirar de él. Mi personalidad. Estaba todo literalmente quemado dentro de mí. Fui hecho para ser conducido al puro instinto. Soltó a Derek cuando llegaron al cuerpo de Jennifer y fue a sacar las llaves de su bolsillo. Derek rápidamente se puso de pie. ¿Quieres perdón?, dijo atacándolo de nuevo. Pero Peter luchó contra él. Quiero comprensión, dijo antes de darle a Derek una sólida patada que lo arrojó al otro lado del pasillo. ¿Tienes alguna idea de cómo fue para mí durante esos años? Lentamente curando célula por célula. Derek tosió un poco de sangre mientras trataba de ponerse de pie. Stiles estaba volviendo a mostrarse, pero estaba escuchando lo que decía Peter. Recuperar la conciencia aún más lentamente. Convertirse en un alfa. Sí, tomar eso de Laura me ayudó a superar una meseta en el proceso de curación. No puedo evitar eso. Derek trató de golpearlo de nuevo, pero sus golpes fallaron cuando Peter los esquivó. Luego tuvo suficiente, agarró la muñeca de Derek y apretó los huesos allí. Luego lo arrojó por la ventana de la recepción rompiendo el vidrio cuando Derek cayó detrás del mostrador. Stiles estaba observando atentamente y luego corrió para atacar a Peter nuevamente. Lo golpeó en la parte posterior de la cabeza y lo pateó a un lado. Stiles trató de correr para llegar a Derek para que pudieran salir de allí, pero Peter agarró a Stiles por la nuca antes de que pudiera alejarse 2 pasos. No está mal, chico, dijo clavando las uñas para amenazar con romper la piel de Stiles. En realidad me tomaste con la guardia baja. Luego golpeó con el puño el estómago de Stiles. Tal potencial, dijo mientras Stiles jadeaba por la fuerza del golpe. Te he vigilado al igual que tu amigo. Tienes un gran futuro por delante. Eso sí, tienes cuidado con los que pueden quitártelo. Luego clavó sus garras en la parte posterior del cuello de Stiles. Stiles luego se puso rígido cuando sus ojos se volvieron dorados mientras las imágenes invadían su mente. Imágenes de hombres que llegan a una casa hermosa y grandiosa en el bosque. Tenían cócteles Molotov a mano y prendieron fuego al lugar. Las puertas estaban atrancadas mientras las personas que estaban adentro intentaban escapar. Incluso vio a Peter, sin cicatrices y considerablemente diferente, entrando en pánico mientras las llamas lo rodeaban. Stiles se despertó para encontrarse en el suelo con Peter mirándolo desde arriba. ¿Qué? Llamó. Solo te ayudé a ver mi lado de las cosas, Stiles, explicó con una mirada tranquila sobre él. Stiles, sal de aquí, le gritó Derek desde el suelo mientras trataba de alejarse. Sí, vete, dijo Peter cabeceando por delante. Intenta al menos atrapar el final de tu juego. No te preocupes, Stiles. Nuestro momento llegará pronto. Los ojos de Stiles brillaron con un dorado más intenso en respuesta a la burla de Peter, pero apretó los dientes entre sí. Sueña contigo, hijo de puta. Luego salió corriendo del hospital. Tenía que llegar a Scott y advertirle sobre Peter. Peter se rió entre dientes mientras se dirigía hacia Derek. Niño valiente. Me gusta eso. Me recuerda un poco a Laura, ¿no crees? Derek no respondió. Siguió tratando de distanciarse de Peter. Entró en un baño y vio que ahora estaba atrapado, así que simplemente se apoyó contra la pared mientras Peter lo miraba fijamente. Iba a esperar por el estilo dramático, dijo mirando a Derek antes de ir a un espejo móvil. Luego lo hizo girar y vio cómo las cicatrices en su rostro se curaban instantáneamente como si nada hubiera pasado. Cuando te ves tan bien, ¿por qué esperar? Luego miró a su sobrino con un aire serio. Derek, tienes que darme la oportunidad de explicarte todo. Después de todo, somos familia. A medida que avanzaba el juego, el sheriff se preguntó dónde estaba Stiles, pero sus pensamientos se desviaron cuando vio a Adrian Harris, que estaba sentado con el director. Necesito hablar contigo ahora, Harris. En privado. Harris apretó los dientes pero obedeció mientras alejaba al sheriff de todas las miradas indiscretas hacia la escuela.
Entraron en el laboratorio de ciencias y el sheriff comenzó a interrogarlo nuevamente sobre lo que sucedió la noche anterior y por qué lo abordaron sobre el incendio de Ale. Harris le dijo que Derek Ale había estado allí pero que lo había ayudado y ahuyentó al que había venido a acosarlo. Algo le dijo al sheriff que Harris todavía tenía mucho para compartir. Mira, fue hace 6 años y en mi defensa antes de que estuviera sobrio, trató de excusarse. Sí, bueno, escucha, hay un juego de lacrosse de mi hijo al que tengo que volver, así que ¿por qué no vamos directamente a los detalles, eh? La conocí en un bar. Tomamos muchos tragos. Mucho. Comencé a preguntarme qué hago. Ella seguía haciendo preguntas. Luego sonrió con nostalgia. ¿Tienes alguna idea de cómo es eso? ¿Tener a alguien realmente interesado en el tema de la química? Después de mirar todas estas caras vacías día tras día. Detalles. Interrumpió el sheriff. No le importaban los sentimientos de Harris hacia sus estudiantes. Harris resopló. Como dije, hablé. Era algo fascinante. ¿Cómo se podía derretir la cerradura de la bóveda de un banco? ¿Cómo se podía disolver un cuerpo y salir impune? ¿Cómo pudiste iniciar un incendio y salirte con la tuya? Adivinó innecesariamente. Eso hizo que Harris asintiera. Y una semana después, la casa Ale se quema. El sheriff pensó que había muchas piezas que aún no podía unir. Todo lo que sabía con certeza era que todo lo que había estado sucediendo, todos los asesinatos, parecían estar relacionados con el incendio de Ale. Todas estas personas involucradas estaban conectadas. ¿Fue Derek Ale el responsable? No estaba seguro, probablemente no. Pero iba a averiguar qué estaba pasando y quién era realmente el responsable de iniciar ese incendio. Al menos tenía un nuevo sospechoso. Esta mujer rubia con la que habló Harris y lo interrogó por haber causado la misma catástrofe que mató a toda esa familia hace mucho tiempo. ¿Sabes? Podrías haber dicho algo, regañó al hombre. ¿Y ser cómplice? Habría terminado con mi carrera docente. Sí, pensó en silencio. En cambio, simplemente ayudas a terminar con la vida de toda una familia y dejas que alguien se salga con la suya. Se acercó al hombre. Entonces, ¿no sabes su nombre? ¿De dónde era? No. Estás preguntando lo mismo que preguntó Laura a Ale. Te señalaré en la misma dirección que le señalé a ella, dijo antes de moverse para dibujar algo. El sheriff tomó el papel para ver que era una especie de símbolo que tenía lo que parecía la imagen de un lobo. ¿Qué es esto? El collar que llevaba la niña. Ese símbolo estaba en él. Le pregunté al respecto y me dijo que era una cosa de familia. Encuentras a la niña que lleva ese collar y es tu pirómana. Asesino, corrigió el sheriff a Harris. Perdóneme. El incendio provocado le sucede a la propiedad. Esta chica es una asesina. Final capítulo 18.